Buen trato. Buen día, jóvenes. El tema de hoy se llama el buen trato. Sé que algunos pueden estar pensando, ¿buen trato? ¿Eso no es simplemente portarse bien? Y la respuesta es mucho más que eso. Y para que vean por qué, quiero empezar con algo muy revelador. ¿Cuántos de ustedes conocen la palabra maltrato? Estoy seguro de que todos. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes usan la palabra buen trato en su vida diaria, en su casa, con sus amigos, en una conversación normal? Probablemente pocos o ninguno. Y eso ya nos dice algo muy importante sobre el mundo en que vivimos. Empecemos por el principio. Vivimos en un mundo estructurado de manera jerárquica. Eso significa que en casi todos los espacios que habitamos, ya sea la familia, la escuela, el trabajo o la comunidad, existen relaciones de poder. Alguien manda, alguien obedece, alguien tiene más privilegios, alguien tiene menos. Y en ese tipo de mundo, algo muy preocupante ha ocurrido con el tiempo. El maltrato se ha naturalizado. ¿Qué significa que algo se naturalice? Significa que se vuelve tan común, tan cotidiano, que deja de llamarnos la atención, que lo vemos y pensamos, así son las cosas, o así me criaron a mí y aquí estoy. Y eso es exactamente lo que ha pasado con el maltrato. Se ha colado tan profundo en nuestra cultura que muchas veces ni siquiera lo reconocemos cuando lo vivimos o cuando lo ejercemos. Aquí es donde entra una idea poderosa que nos comparte la doctora Fina Sanz, psicóloga española, especialista en relaciones humanas y principal impulsora del modelo del buen trato. Ella explica algo que me hizo reflexionar mucho. Al no ser nombrado, el buen trato no existe. Piénsenlo así. Si yo les pregunto qué es el maltrato, todos tienen una imagen clara en la mente. Pero si les pregunto qué es el buen trato, muchos de ustedes quizás necesitan un momento para construir esa imagen. Y eso ocurre precisamente porque no tenemos la costumbre de nombrarlo, de hablarlo, de practicarlo de manera consciente. De hecho, aquí viene un dato curioso. La palabra maltrato sí aparece en el diccionario de la Real Academia Española, pero la palabra buen trato no existe en ese diccionario, no está registrada. Eso nos dice mucho sobre el tipo de realidad que hemos decidido como sociedad ponerle nombre y reconocer. Entonces, ¿qué es exactamente el buen trato? El concepto de buen trato es una forma de expresión del respeto y el amor que merecemos y que podemos manifestar en nuestro entorno. Es como un deseo de vivir en paz, en armonía, en equilibrio y de desarrollarnos en salud, bienestar y goce. Pero más allá de esa definición, me gusta pensar en el buen trato como una práctica consciente. Es decir, no es algo que simplemente pasa o que esperamos que los demás nos den.
El buen trato implica hacernos cargo activamente de nuestro propio bienestar mediante pequeñas acciones cotidianas que dependen de nosotros mismos, reconocerlas y agradecernos el cuidado que nos brindamos. Y aquí viene una pregunta que quiero que respondan en su mente, con honestidad. ¿Se tratan bien a sí mismos? ¿Se hablan con amabilidad cuando cometen un error? ¿Se permiten descansar, pedir ayuda, reconocer sus logros? ¿O, por el contrario, son su propio crítico más severo? Estas preguntas no son casuales. El buen trato empieza por uno mismo y eso nos lleva directamente al corazón del tema de hoy. El modelo del buen trato, según Fina Sanz, abarca todas las relaciones humanas. No se limita a cómo tratamos a los demás, sino que incluye cómo nos tratamos a nosotros mismos y cómo participamos en la sociedad. Por eso, este modelo se divide en tres grandes dimensiones: la personal, la relacional y la social. Vamos a explorar cada una de ellas. La primera dimensión, el buen trato personal. Esta es la más profunda y en mi experiencia la más difícil para muchas personas, porque implica voltear la mirada hacia adentro. El buen trato personal tiene que ver con cómo me relaciono conmigo mismo. Incluye la educación emocional, que significa aprender a reconocer lo que siento, darle nombre a mis emociones y gestionarlas de manera saludable, sin reprimirlas ni dejarlas explotar sin control. Incluye también el amor propio, que no es vanidad ni egoísmo, sino el reconocimiento genuino de mi propio valor como persona. Y por supuesto, incluye el autocuidado, dormir lo suficiente, comer bien, hacer actividad física, no sobrecargarme de compromisos, pedir ayuda cuando la necesito. Quiero que piensen en esto. ¿Cuántas veces se han dicho a sí mismo, en voz alta o en su cabeza, cosas como: soy un tonto, nunca puedo con nada, ¿por qué soy así? Ese tipo de comentarios que muchas veces decimos casi sin darnos cuenta, son una forma de maltrato hacia uno mismo. Y si los decimos constantemente, terminamos creyéndolos. El buen trato personal nos invita a cambiar esa voz interna. No se trata de fingir que todo está bien cuando no lo está, sino de aprendernos a hablar a nosotros mismos con la misma compasión con la que hablaríamos a un amigo que está pasando por algo difícil. La segunda dimensión, el buen trato relacional. Esta dimensión nos habla de cómo me relaciono con las personas cercanas, mi familia, mis amigos, mis compañeros de la escuela, mi pareja. Uno de los elementos centrales aquí es el cuidado mutuo. Imaginen una balanza. El cuidado mutuo es como ese instrumento. Si siempre pone más peso una persona que la otra, tarde o temprano la balanza se rompe o se desequilibra, tanto que ya no puede sostenerse. El buen trato relacional
busca que esa balanza esté equilibrada, que tanto dar como recibir cuidado ocurra de manera justa entre las personas. Otro elemento importante es la responsabilidad afectiva. Ser consciente del impacto que tienen mis palabras y mis acciones en las personas que me rodean y actuar con consideración hacia sus emociones. No se trata de cargar con las emociones de todos, sino de actuar, sino de no actuar de manera irresponsable, sabiendo que mis actos afectan a otros. También está el manejo de conflictos, que es una habilidad fundamental. Los conflictos son parte natural de cualquier relación humana. Lo que marca la diferencia es cómo los enfrentamos. Los resolvemos hablando, escuchando, buscando acuerdos, o recurrimos a los gritos, el silencio castigador, la agresión. Y quiero detenerme un momento en algo que me parece relevante para ustedes, que están en una etapa de la vida donde muchos empiezan a tener sus primeras relaciones de pareja. El reconocimiento del amor romántico y sus mitos. ¿Cuántas veces han escuchado que los celos son una señal de amor? O que si alguien te quiere de verdad, debes saber lo que necesitas sin que se lo digas. Esas ideas son mitos y son peligrosos porque normalizan comportamientos que en realidad son formas de control y maltrato. El buen trato relacional nos invita a cuestionar esas creencias y a construir vínculos basados en el respeto real, en el consentimiento y en la dignidad mutua. La tercera dimensión, el buen trato social. Esta es la más amplia de las tres. Nos habla de cómo el buen trato se expresa en los espacios colectivos en los que participamos todos los días. La escuela, la comunidad, el medio ambiente y también el mundo digital. La escuela es un espacio fundamental. Cuando en un salón de clases se practica el buen trato, los conflictos disminuyen, la convivencia mejora y todos aprenden mejor, porque se sienten seguros y valorados. Y eso no depende solo del maestro, depende de cada uno de ustedes también. La comunidad nos convoca igualmente. Participar en la vida de nuestra colonia o el pueblo, cuidar los espacios públicos, defender los derechos de quienes son más vulnerables, no discriminar a quien es diferente. Todo eso es buen trato social. Algo que me parece muy actual y muy relevante para su generación es la dimensión de la virtualidad y el autocuidado digital. Ustedes viven una parte importante de su vida social en las redes sociales, en grupos de WhatsApp, en plataformas digitales. Y el buen trato también aplica ahí. Evitar el acoso en línea, no compartir contenido que dañe la reputación o la dignidad de otros, cuidar el tiempo que pasan frente a una pantalla para proteger su salud mental. Todo eso es buen trato en el mundo digital. Y no es un tema menor. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en su módulo sobre ciberacoso del año 2023, casi una cuarta parte de los usuarios de Internet en México entre 12 años y más
reportaron haber sufrido algún tipo de acoso en línea. Eso significa que el buen trato digital no es opcional, es urgente y necesario. Ahora quiero hacerles una reflexión más amplia antes de cerrar. El buen trato no es un concepto nuevo ni inventado en un libro de texto. Es una respuesta consciente y estructurada ante algo que todos, en algún momento, hemos sentido. La necesidad de ser tratados bien, de ser vistos, de ser respetados. El problema es que durante mucho tiempo esa necesidad no tuvo nombre. Y lo que no se nombra, como ya dijimos, no existe del todo en nuestra conciencia. El modelo del buen trato es una alternativa pacífica frente a la violencia, y su importancia reside en algo muy valioso, su accesibilidad. No necesitan esperar a que cambie una ley, ni a que llegue alguien de fuera a resolver los problemas. El buen trato puede comenzar hoy, aquí, con una decisión personal. Eso sí, hay que ser realistas. Desaprender la cultura de la violencia no ocurre de un día para otro. Requiere tiempo, esfuerzo y práctica constante. Pero sí es posible. Y el hecho de que estemos hablando de esto hoy ya es un paso en esa dirección. Bien, jóvenes, ya hemos llegado al cierre de nuestro video y quiero resumir los puntos más importantes. Primero, vivimos en un mundo donde el maltrato se ha naturalizado tanto que muchas veces no lo vemos ni lo cuestionamos. Pero eso puede cambiar cuando le damos nombre a la alternativa. Segundo, el buen trato es la práctica consciente de hacernos cargo de nuestro bienestar y del bienestar de quienes nos rodean a través de pequeñas acciones cotidianas basadas en el respeto y el amor que todos merecemos. Tercero, ese buen trato tiene 3 dimensiones que están profundamente conectadas. La personal, que empieza con cómo me trato a mí mismo. La relacional, que tiene que ver con cómo me relaciono con los demás. Y la social, que abarca los espacios colectivos en los que convivimos todos, incluyendo también el mundo digital. Y cuarto, el buen trato no es un lujo ni una utopía, es una necesidad humana real y está al alcance de todos, empezando por cada uno de ustedes. Los dejo con una invitación final. Esta noche, antes de dormir, háganse esta pregunta. ¿Cómo me traté hoy? No para juzgarse, sino para observarse, para empezar a notar cuando se hablan con dureza, cuando se descuidan, cuando tratan a otros de una manera que no les gustaría recibir. Porque la conciencia es el primer paso de todo cambio real. El mundo necesita más buen trato y ese cambio comienza con ustedes, en este momento, en este lugar. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Muchas gracias por su atención. Recuerden suscribirse al canal, dejen su like, comenten y compartan.